Y ahora con nosotros el señor Héctor Gaitán, que nos relata cuentos y personajes de la Guatemala de ayer, la calle donde tú vives. Como me lo contaron te lo cuento, porque todo cabe en lo posible. Héctor Gaitán Alfaro nació en la ciudad de Guatemala el 25 de enero de 1939. Fue un locutor, escritor, periodista y cronista guatemalteco reconocido por crear el programa radial La calle donde tú vives, que luego lo llevaría a diarios, a la televisión y a libros impresos. Entre sus obras relata historias de espantos y aparecidos en la ciudad de Guatemala. Héctor Gaitán estudió su nivel de primaria en la Casa Central, luego continuó sus estudios en las escuelas de la República de Perú y en la República de Uruguay. Luego siguió sus estudios de nivel básico en el Instituto Central para Varones. Luego se fue a México, Monterrey, donde estudió lo que fue locución y periodismo en una academia. Al regresar a Guatemala, recibió varios cursos de la licenciatura en Historia en la Universidad Francisco Marroquín, que no concluyó debido a compromisos familiares. Inicia su carrera radial en Guatemala en 1959, en La Voz de la Eterna Primavera y en el noticiero Ventana al Pueblo, debutando en cabinas de radio como Radio Quetzal, Radio Chumay y Radio Cristal, hasta llegar a La Voz de las Américas. En este último, invita a sus oyentes a que le escriban las cartas de espantos y apariciones, llevando todo esto a un gran éxito. Desde ahí inicia el programa La calle donde tú vives, llevándolo a esto a los periódicos y a la televisión. Y ahora con nosotros el señor Héctor Gaitán, que nos relata cuentos y personajes de la Guatemala de ayer, la calle donde tú vives. Como me lo contaron te lo cuento, porque todo cabe en lo posible. Había una serie de predios baldíos con palos, rodeados de palos, y como ahí había un matadero de reses, pues iban la gente por quién sabe por qué cosas. Los cuernos vacíos de las reses las colocaba a lo largo de como adorno, por molestar, la calle de Cachos. O sea, eso no estaba instituido oficialmente por un decreto, pero sí instituido a través de la tradición oral guatemalteca. Y así pues sucesivamente los nombres de las calles de la ciudad en diferentes aspectos fueron tomando esos datos. No así, por ejemplo, la calle Mariscal Cruz, ese es otro cantar. ¿A qué se debe eso? Pues nada menos que en honor al mariscal don Serapio Cruz, muerto heroicamente, se decía antiguamente, en Palencia un 20 de enero de 1871. Lo decapitan y su cabeza la traen en una pica exhibiéndola por todas las calles de la ciudad de Guatemala. Una barbarie, pero así se estiraba en esa época. Y así pues hubo calles instituidas por las leyes de cómo se llamaban los cantones famosos, los barrios que fueron dando origen a toda esta ciudad tan bella que tenemos y tan contaminada lamentablemente. El barrio del Gallito, esto es más contemporáneo. El barrio del Gallito nace a raíz de la grandeza de corazón de un presidente que no se le ha hecho justicia, el general Lázaro Chacón. Lázaro Chacón, cuando ve los asentamientos post-terremoto de 1917, no había qué hacer y dijo, pero ¿por qué no mejor parcelemos eso y se les regala a la gente? Estaba el famoso llano de Palomo, el llano de Bolaños y otros llanos que habían, y él los parceló. Parte del barrio de la Recolección, La Palmita completamente la parceló, y el barrio del Gallito. El barrio del Gallito era una fábrica de ladrillos que existía muy cerca del cementerio general, cerca de donde está el mercado de flores. Y había un gallito de aquellos que dan vuelta con el aire así como reyito.
y entonces se llamaba es decir, la fábrica no tenía nombre, pero la gente por el uso de la costumbre le decía el Gallito, por el gallito que estaba ahí. Cuando se parcela todo esto, vamos hacia 1925 más o menos, 26, estamos mal. Va a ser del 26 en adelante. 26 en adelante, sí. Entonces, dice, ¿y usted por dónde vive? Por el Gallito, y ahí le quedó el Gallito al barrio del Gallito, pero oficialmente no está bautizado, por decirlo así, con ese nombre. La Palmita eran las fincas del licenciado Manuel Estrada Cabrera, que gobierna Guatemala 22 años, y si no lo quitan del puerto todavía estaría. Total de que este dictador de principios de siglo, don Manuel Estrada Cabrera, después de los dos atentados mortales que sufre en 1907 y en 1908, la bomba y el de los cadetes, ya le da un miedo terrible y se va a refundir a una finca que él compra donde están los parqueos del estadio Mateo Flores, sobre la 27 calle y 12 avenida. Entonces esa finca se llamaba El Vallarino, la compra de Estrada Cabrera, y ni modo, pues la gente le ofrecen otros terrenos y él compra toda la finca La Palma, donde ahora está La Palmita, toda La Palmita, parte de la zona 5. Cuando Lázaro Chacón parcela todo ese terreno, la gente por el uso de la costumbre le llama, estaba el Vallarino que le decían la Palma, ¿verdad? La Palma le decían, donde vivía el presidente de la República, y al resto de terreno le llamaban La Palmita, y ahí queda para eterna memoria. Lamentablemente ningún gobierno, ni militar ni civil, se ha acordado de hacerle un honor a este presidente que le llamaban el presidente bueno, el general Lázaro Chacón, de ponerle, por ejemplo, a la diagonal de la zona 5, a la avenida del Cementerio, qué sé yo, calle General Lázaro Chacón. Él no tiene ningún mérito para nadie. Y otras personas con menos méritos tienen nombres ostentosos en las calles de Guatemala. En el año de 1971, el señor Héctor Gaitán escribe el libro La calle donde tú vives, siendo el inicio del tomo que es de 7 libros en su totalidad. Otro de los libros publicados por Gaitán son Hablemos de Guatemala, Centro Histórico de Guatemala, Historia de Fusilamiento, Los Presidentes de Guatemala y Memorias del siglo XX, entre otros. De 1974 a 1979, publicó el semanario La calle donde tú vives. Además, las revistas Hablemos de Guatemala, Leyendas y Tradición de Guatemala, Leyendas de Tradición Indígena, esta última publicada por la Casa de la Cultura de Guatemala en Nueva York. Como me lo contaron, te lo cuento, porque todo cabe en lo posible. Esta frase la hizo famosa el ahora fallecido locutor, periodista, escritor e historiador Héctor Gaitán. No les voy a negar que desde niña me encantaban las leyendas de Guatemala, como La Llorona, El Cadejo, La Ciguanaba, entre otras. Mis abuelos compraban los tomos de La calle donde tú vives, la cual a mí me llamaba mucho la atención y lo leía con mucho entusiasmo. En algunas ocasiones yo escuchaba a Héctor Gaitán narrar sus historias de miedo por la radio. Lo mejor de escuchar o leer sobre Héctor Gaitán era su conocimiento sobre el pasado de la ciudad, en donde enriquecía sus historias con detalles y descripciones de calles antiguas, avenidas, parques y cementerios. Cuando uno leía una historia de Héctor Gaitán, uno aprendía sobre las costumbres y tradiciones de la ciudad de Guatemala. Sin embargo, no era lo único que uno aprendía. Poco a poco uno se volvía crédulo y hacía realidad la frase "todo cabe en lo posible".
valor para la humanidad. Nos sirven para entender la forma en la que nuestros antepasados veían el mundo y cómo se explicaban lo que no podían entender y cómo lo enfrentaban y nos seguimos enfrentando a la muerte. Por lo tanto, estudiarlos y preservarlos es muy importante. Gaitán pudo haber hecho muchas cosas más para nosotros. Creo que su intención era dar a conocer la tradición oral a futuras generaciones. Lo que realmente preservó fue la mentalidad mágica y supersticiosa de sus historias en la frase "todo cabe en lo posible", haciendo esta referencia a que no hay que creer ni dejar de creer. Luego de someterse a una cirugía de colon para extirparle un tumor que le afectaba su salud, el cronista Héctor Gaitán falleció una mañana en un centro asistencial, dejando así un legado histórico para el periodismo y locución guatemalteco. El historiador, periodista y escritor guatemalteco Héctor Gaitán murió después de una intervención quirúrgica para extirparle un tumor cancerígeno que lo padecía meses atrás. Juan Pablo Gaitán, hijo del autor de la frase "como me lo contaron te lo cuento porque todo cabe en lo posible", relata lo que fueron los últimos días de vida de su padre. Primero él, como algunos o la mayoría saben, nació un 25 de enero de 1940, o sea, recién había cumplido 72 años. Algo curioso es que para algunos él tenía 73 porque en algún momento necesitó salir al exilio y para poder salir él era un menor de edad y le cambiaron una cédula donde hacía constar que había nacido en el 39, entonces es un error de algunas personas asegurar que él tenía 73 años. Eso es algo curioso, ¿no? Casi nadie... Eso fue bastante complicado porque hay que tomar en cuenta la edad que él tenía. Pues él en realidad casi siempre padeció problemas del colon, pero fue hasta finales del 2011 cuando le diagnosticaron un cáncer en el colon. Fueron las complicaciones de una operación las que causaron el deceso de Gaitán. El tumor fue afectando su salud. La alteración nerviosa, la hipertensión y la edad fueron factores determinantes para la muerte del cronista guatemalteco. ¡Que viva la leyenda Héctor Gaitán! ¡Que viva! Familiares y amigos le dieron el último adiós al cronista, escritor y periodista Héctor Gaitán, quien fue inhumado en el cementerio de Los Cipreses, en la zona 5 capitalina, la tarde del 2 de febrero. Al paso del féretro se escucharon aplausos de decenas de personas, quienes rememoraron su trayectoria, pues será recordado por la obra La calle donde tú vives, además de inmortalizar la frase "como me contaron te lo cuento, porque todo cabe en lo posible". El periodista quetzalteco Julio César del Valle habló sobre la trayectoria de Gaitán. Recordemos muchas veces cuando llegando al mirador de San Lucas nos estacionábamos y veíamos la capital de los chapines y me decías: mira, esa es mi madre, Chapinlandia, hermosa. Y las casitas parecían una majada de ovejitas por los cerros escalando y de paso humanizando el perfil de la lomada. Tu Guatemala, tu capital, la devota de la Virgen del Rosario. Y hoy otra vez el centenario recuerdo vuelve a tus calles con esas cosas tan queridas que perfuman tu pasado, mi querido Teto Gaitán. La plazuela de la Mate, la esquina del Botellón, tus personajes queridos, el Matellón, el Caballo Rubio, los hermanos Chocanito, caminando hacia el olvido por la calle de las Tunches o el Callejón del Judío. Esos personajes queridos se han grabado en el corazón de todo guatemalteco gracias a tus palabras y a tu inquietud. ¿Cómo me lo contaron? Te lo cuento. Porque todo cabe En lo posible.